Belarus hoy en día, resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país. Buenas tardes, estimados oyentes. Este es el programa Belarus hoy en día con la locutora Olga Nikitenko. En distintos medios y publicaciones aparecen con frecuencia opiniones negativas sobre Belarus, pero ¿cómo percibe el país una persona que vive y trabaja aquí desde hace años? ¿Qué impresión tiene sobre la vida cotidiana, la economía y el sistema político? En esta edición damos la palabra a nuestro compañero Albert Santín, el periodista de origen español, exsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de los Comités Catalanes. Nos hablará sobre algunos de los estereotipos y percepciones que circulan acerca de Belarus y explicará por qué no tienen nada que ver con la realidad que él observa cada día. Uno de los argumentos que más se repiten al hablar de Belarus es el nivel de los salarios. Sin embargo, Albert Santín enfatiza que es necesario tener en cuenta el costo de la vida, los precios y las características de la economía nacional de Belarus. Me gustaría compartirles, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que nadie me puede contar sobre el país y sobre cómo los medios hegemónicos, los medios occidentales, realizan toda una serie de propaganda, realizan una guerra, una guerra informativa en todo orden en contra del país, simplemente por pensar diferente, simplemente por intentar ser independiente, intentar realizar un camino soberano. Y por ello es atacado, es un país muy atacado y que es un país que mucha gente ignora, que mucha gente no conoce la realidad, que se cuenta la realidad a medias, se cuentan mentiras del país. Lo primero que llama la atención y que, a cualquier persona que escucha sobre el país o lo que sea, le llega información es que el país es un país muy pobre porque, claro, los sueldos en euros, si los cambiamos, ¿no? Porque aquí lo que se utiliza es el rublo bielorruso, si lo cambiamos a euro, pues los sueldos pueden ser muy bajos si lo traducimos en euro, pero es que la calidad de vida, lo que cuesta el precio de los alimentos, del gas, del agua, de la vivienda, también pues se traduce en los salarios. Y si resulta de que los precios de esos productos son más bajos que en el resto de países de Europa, es lógico que los salarios también sean más bajos, pero no porque haya una menor calidad de vida o haya una pobreza o haya algo así. Simplemente es porque el país no se guía por el euro o el dólar, sino que tiene su moneda propia y, como es lógico, tiene su economía propia y los productos que se producen aquí, ya sea desde leche, macarrones, hasta tractores y frigoríficos, pues está traducido también a los precios de aquí y no los precios europeos. Albert propone mirar la vida cotidiana. A partir de su experiencia personal, compara la realidad que observa en Minsk con la de varias ciudades españolas. Yo creo que es con lo que juegan muchas veces al decir, no, es que Belarus es un país muy pobre. Bueno, pero si fuera tan pobre como dicen, ¿por qué no hay gente durmiendo en la calle? ¿Por qué no hay gente mendigando? Y yo sinceramente vivo aquí, vivo en Minsk, y no veo a gente que esté durmiendo en la calle. No obstante, la misma realidad sí que la veo de gente durmiendo en la calle si vas por Barcelona, si vas por Madrid, si vas por pequeñas ciudades como por ejemplo puede ser mi ciudad natal Amposta o puede ser ciudades más regionales como Tarragona. Allí yo sí que veo gente durmiendo en la calle, gente pidiendo. Pero aquí resulta de que un país de 10 millones de habitantes no hay ese tipo de pobreza. Y es que existe prácticamente el pleno empleo. Existe un porcentaje muy bajo de desocupación, que no llega ni al 2%. Y eso se traduce, en las medidas sociales que hace el Estado bielorruso. Esa es una de las mentiras, ¿no?, que se cuentan desde Occidente, ¿no? Porque hacen como esa traducción y piensan que automáticamente si, por ejemplo, Polonia, no sé, el sueldo de los polacos es tal o el sueldo de los alemanes es cual, pues si en Belarus es más bajo, es señal de que son pobres. Pero es que los belarusos no están en la Unión Europea.
disculpen, es que los belarusos no cobran el sueldo en euros ni en dólares, es que los belarusos producen sus propios productos. Sí que es cierto, engañaría si no lo dijese, de que los productos que vienen de importación, ¿no? Pues pueden ser más caros. Por ejemplo, no sé, productos que vienen de países de la Unión Europea o por ejemplo, de Estados Unidos. No sé, pues teléfonos, etcétera, que se venden, pero que, claro, a los precios de aquí pues son mucho más caros. Pero la mayoría de los productos producidos aquí, producidos en Rusia, producidos en China, a precios democráticos, precios módicos, los cuales la mayor parte de la sociedad puede acceder sin ningún tipo de problema. Y bueno, eso es una parte que quería tocar porque es esencial, ¿no? Claro, cuando te dicen Belarus es pobre y entonces te muestran la gráfica de sueldos en Europa y que Belarus pues tiene sueldos más bajos si lo comparamos en euros, pues la gente ya simplemente se queda con eso. Y es necesario hacer esta pedagogía para que, bueno, pues quien no lo sepa que lo entienda. Además de las cuestiones económicas, el sistema político del país también se convierte a menudo en objeto de crítica. Albert Santin habló sobre la organización de los procesos electorales y la participación ciudadana en Belarus. Otro mito que me llama mucho la atención es que se dice de que aquí no hay democracia. Bueno, disculpen, aquí hay democracia, aquí se realizan elecciones, aquí hay libertad para presentarte en las elecciones, aquí hay procesos democráticos, de hecho hay elecciones a los soviets locales, que serían como los consejos locales, después hay también elecciones al parlamento y hay elecciones al presidente. En cambio, por ejemplo, en países como España no hay elecciones para elegir al jefe de Estado, porque el jefe de Estado ha heredado el trono de su sucesor, que en ese caso era su padre, y simplemente es un rey. Entonces, bueno, vamos a distinguir dónde hay democracia y dónde no. Eso primera. Segunda, cualquiera se puede presentar a las elecciones, incluso si no está dentro de un partido político. Por ejemplo, en el Parlamento hay muchos diputados que no están adscritos a ningún partido, que se presentan por sus colectivos laborales. En los soviets locales pasa completamente lo mismo. Entonces, incluso si no perteneces a un partido, tú te puedes presentar. Eso si hablamos de democracia interna, de elecciones. Se habla de que se amañan, de etcétera, etcétera. Bueno, pero se habla de amaños. ¿Quién habla de amaños? Hablan aquellos que no quieren legitimar la soberanía del país. No hablan los bielorrusos de amaños. Lo que sí que ha existido en algunas ocasiones es que desde Occidente se ha financiado una supuesta oposición bielorrusa, pero que no son oposición. Ser oposición significa que es necesario criticar, ya sea crítica constructiva como destructiva, pero es necesario criticar, proponer algo a tu pueblo, pero ellos no proponen nada, simplemente lo que proponen son escenarios como los que vemos en el caso ucraniano o en otros países donde han llevado el país a la misma catástrofe. Y yo quería también hacer el acento en que estas personas reclaman ese espacio del nacionalismo bielorruso. Y hay que recordar que aquí el nacionalismo bielorruso provocó, juntamente con los nazis, el genocidio del pueblo bielorruso, donde 1 de cada 3 habitantes del país fue asesinado. Y esta gente que enarbolan esas banderas que no son legítimas y que no son legales en el país, sus ideales, su ejemplo de ser son esos castigadores que luchaban codo con codo junto a los nazis. Entonces hay que entender de que no es nada de lo que se dice, no es cierto, de que estas personas lo único que quieren es apoderarse del país, es quedarse con los recursos, privatizarlo todo y dejar a la gente en la calle, como ya se intentó de alguna manera en los años 90 hasta la llegada a la presidencia del presidente Alexander Grigorievich Lukashenko. Entonces yo quería destacar estas dos cuestiones porque muchas personas son engañadas y es necesario decirlo alto y claro porque si no se van a pensar que tienen la potestad de la verdad y eso es falso. Belarus continúa despertando interés y generando debates en distintos países del mundo.
Precisamente por ello resulta importante conocer no solo las cifras, los titulares o las opiniones que aparecen en los medios de comunicación, sino también la experiencia de quienes viven y trabajan en el país. Hoy con nosotros estuvo Albert Santín, el periodista de origen español, exsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de los Comités Catalanes. Yo, Olga Nikitenko, me despido de ustedes. Espero que el programa haya sido de su interés y que ahora sepan un poco más sobre Belarus. Este fue el programa Belarus Hoy en Día. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Belarus hoy en día. Resumen de los acontecimientos principales de la vida política, económica y sociocultural del país.